Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto, un privilegio dirigirme a ti este día. Yo quiero animarte a que seamos esa iglesia que es bienaventurada, esa iglesia que es bendecida, porque de verdad Dios nos ama. El Señor está por venir y yo creo que como iglesia tenemos que tener esa pasión, ese fuego, estar alimentándonos más y más de la palabra. Recuerda que pues dice el Señor que cuando Él venga, pues mucha gente estará pues muy ocupada en muchas cosas y pues Él vendrá como ladrón en la noche. No habrá como tal una fecha exacta que sepamos cuando Él venga, pero lo que nos invita a la palabra de Dios es a estar preparado. Entonces yo quiero animarte que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Mientras llegas ahí vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú estás llamando una y otra vez a tu iglesia. Le estás pues avisando el hecho de que tu segunda venida es en breve y que tenemos que estar pues preparados. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza. Y yo oro que tú bendigas a la iglesia que te ama, a la iglesia que te espera apasionada. Y si alguno está todavía, Dios, despiértanos para estar preparados. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, dice claramente, porque el tiempo está cerca. Una y otra vez nos encontramos con que el Señor nos está avisando. Él viene en breve. Dice aquí que hay bendición, bienaventuranza al que lee y al que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. No es simplemente leer y olvidarnos, sino realmente creer que esto, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y está por cumplirse lo que es su segunda venida. Y termina diciendo este versículo 3, porque el tiempo está cerca. Mi amado, el Señor ya viene. El tiempo está cerca. No podemos nosotros arriesgar una salvación tan grande que hemos recibido. Yo puedo ver cómo Dios nos habla, nos anima, nos invita, nos redarguye, nos exhorta a que estemos hoy más que nunca preparados para esta segunda venida. Recuerda que el Señor nos ha dado ejemplo cuando habla de las vírgenes que fueron sensatas, que sí se prepararon, que no perdieron el tiempo, sino que realmente buscaron esa presencia de Dios, llenaron sus lámparas con aceite de la presencia de Dios y cuando el Señor vino, nada estorbó para que ellas entraran a la presencia de su amado. Sin embargo, había otras 5 vírgenes. Estas 10 vírgenes obviamente simbolizan a la iglesia que sabe que el Señor vendrá y que algunas están realmente preparándose y algunas no se están preparando. Entonces, como dice aquí, porque el tiempo está cerca. Hoy más que nunca, el tiempo está cerca. El Señor no retarda su promesa, como dice la Escritura, como algunos tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para que ninguno se pierda, para que todos vayamos al arrepentimiento y tengamos ese encuentro con Jesús, para que el día que el Señor venga no tengamos ningún problema. Si tú lees ahí también en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 12, vamos para allá, dice, he aquí, yo vengo pronto. El Señor está avisándonos que Él viene pronto y su premio, su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy Dios nos está diciendo en qué estás ocupado, qué estás haciendo, cuál es la obra que estás haciendo. ¿Es la obra de Dios o es tu propia obra? Pero Jesucristo dice que Él viene ya
pronto y que traerá un premio, un galardón. Dios viene, Jesús viene por una iglesia, recuerda como dice Efesios, que una iglesia limpia, gloriosa, sin mancha ni arruga. Una iglesia que no solamente está esperando, sino que también está trabajando, está predicando. Dios viene por esa iglesia y tenemos que ser ese tipo de iglesia, porque esa iglesia recibirá la recompensa que viene con Jesús. Entonces yo estoy seguro de que Dios nos está llamando, Dios nos está alertando. He aquí vengo en breve. Lo dijo Jesucristo. Él es el que viene, Él es el que va a traer la justicia, el reino de Dios en su plenitud. Él es el que va a traer ese juicio aún a todas las naciones. Y la pregunta de Jesús mismo, cuando tú lees en el libro de Lucas sobre una viuda pobre que tenía un conflicto con un hombre malo y que iba con el juez día y noche, porque este juez era el que estaba llevando el caso y sabía que el juez era un juez impío, no tenía temor de Dios, no tenía temor de hombre. Entonces yo creo que era un juez malo, un juez pues fraudulento, y la viuda decía, pues yo voy a ir hasta que me haga caso. Y iba todos los días. Si el juez iba a algún lado, seguramente ahí se aparecía la viuda y le decía, hazme justicia. Si el juez iba a descansar en el camino, se le aparecía. Y era tan insistente, que como dice en el libro de Lucas, capítulo 18, llegó el momento en que este juez injusto dijo, bueno, pues le haré justicia porque me va a cansar, mi paciencia se va a terminar. Y entonces empezó le hizo justicia a esta viuda, pero no fue tanto porque él quisiera o porque él respetara las leyes, sino fue porque le estaba colmando la paciencia. Entonces, fíjate qué importante es el hecho de insistir. Claro, no en necedades, sino que lo que es correcto, en lo que necesitamos de parte de Dios. Y mira, en el verso 7 de Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Así como esta mujer clamó, estuvo ahí pues presente hasta, yo creo que era molesta ya para este juez, ¿verdad? Porque se le aparecía por todos lados y decía, hazme justicia. Este juez nunca le hubiera hecho justicia, porque era un hombre malo, nunca le hubiera hecho justicia si ella no hubiera sido tan insistente, estando tan segura de que vendría la justicia, porque ella tenía la razón, pero tenía que ser insistente. Y a veces tú y yo no somos tan insistentes con Dios. Quizás le pedimos algún milagro, quizás oramos y pues si no pasa nada, pues no pasa nada. Sin embargo, fíjate lo que dice, ¿y acaso Dios, estoy en el verso 7 de Lucas 18, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? No, ¿verdad? Así no dice la palabra. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta, porque esto lo estaba diciendo Jesucristo. Pregunta Jesús, ¿se tardará en responderles? ¿Cuántos saben que Dios contesta? Y contesta poderosamente. Versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida de Jesucristo, dice, ¿hallará fe en la tierra? Mi amado, ¿tú crees que la fe que hoy tienes será tan fuerte, tan grande, que te hará permanecer hasta la segunda venida de Cristo? Porque yo siento en mi corazón que muchas de las vidas de fe, a partir de las situaciones, a partir de los problemas, se están acabando. Esa fe ya no llegó a la segunda venida de Cristo. Y yo quiero animarte que nosotros estemos realmente expectantes de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo ver cómo tenemos que hacer cambios muy drásticos
Pero mira, en Mateo 24:44 nos dice la palabra de Dios algo bien importante, ¿sí? Mateo 24:44, tenemos que hacer cambios muy drásticos. Y el primero es el hecho de que tenemos que estar preparados. Mateo 24:44 dice así: por tanto también vosotros estad preparados. Mi amado, somos muy confiados. Y déjame decirte que Dios no nos llamó a ser confiados, nos llamó a estar preparados. Por eso dice: vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Pregunta: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso a su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Quiere decir que no flojeamos, quiere decir que no nos dormimos, quiere decir que estamos siempre haciendo la voluntad de Dios, tratando con todo nuestro corazón de agradar a Jesucristo. Por eso dice, verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios quiere una iglesia preparada, no una iglesia confiada solamente en el amor de Dios. Claro que el amor de Dios es una de las mayores bendiciones que tenemos, pero pues Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús a esta tierra a morir por nuestros pecados. Pero a partir de ahí, mi amado, tenemos nosotros que estar preparándonos, preparándonos. ¿Por qué? Porque recuerda que existe Satanás, y Satanás tiene la intención de robar, matar y destruir totalmente a la iglesia. Entonces yo puedo ver cómo Satanás pues no ataca a aquellos cristianos que viven en pecado, no ataca a aquellos cristianos. Quizás están pagando consecuencias de su pecado, pero no es como tal un confrontamiento. Es más, les dice: pueden ir a la reunión, pueden ir a la congregación, pero no cambien. Y como mucha gente cristiana sigue en pecados, maldades, delitos, vicios, en todo eso, pues Satanás los tiene controlados. Pero mi amado, cuando un cristiano de verdad quiere vivir para Dios, las cosas cambian. Recuerda, Jesucristo vino por una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha ni arruga. Y esa iglesia es la que tiene que estar preparada. Esa iglesia es la que tiene que estar trabajando. Y como te digo, estamos ya en los tiempos muy difíciles, ¿sí? Y como te digo, pues el diablo apapacha a los cristianos que no cambian, que siguen su vida en pecado, que no oran, que no leen, que difícilmente se congregan regularmente. Entonces, pues Satanás dice: pues con este no hay problema, este sigue siendo de los míos. Pero cuando uno realmente ama a Jesús y quiere una vida transformada, Dios estará tendiéndole la mano. Recuerda, Jesucristo viene por una iglesia que tiene la salvación, no una iglesia que tiene dudas, no una iglesia que no se preparó. Entonces, el llamado no es a estar confiados. Claro que confiamos en Dios, pero tenemos que trabajar, tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni tú ni yo pensamos. Hoy mucha gente se aventura y dice: tal fecha va a venir, pero los tales son mentirosos. Dios solamente es el único que sabe la fecha en la cual vendrá por su iglesia. Tú y yo estamos ignorantes de la fecha, pero no podemos estar ignorantes del hecho de que tenemos que estar preparados. Y yo creo que en estos tiempos tan difíciles tenemos que hacer, como te decía, algunos cambios. Y en Primera de Pedro, sí, vamos por favor ahí, Primera de Pedro, está después de Hebreos y Santiago. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos por favor al capítulo 4, ahí vamos a leer en el verso 7, dice claramente así: mas el fin de todas las cosas se acerca. El Señor viene ya en breve, y está, como te digo, muchas partes de la escritura nos habla de estas
cosas tan importantes y que se están dando ya. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oraciones, estar preparados. Y yo puedo ver con esto que si el Señor ya viene, tenemos que hacer 3 cambios, mínimo 3 cambios muy fuertes en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Son tiempos en los cuales tenemos que ser cristianos radicales para Cristo. ¿Sí? Necesitamos estos cambios. Lo primero es, necesito oír verdaderamente la voz de Dios. Segunda cosa, necesito servir a Dios con todo mi ser. Tercer cosa, necesito adorar a Dios verdaderamente. Y no fueron 3, fueron 4 cosas. La cuarta cosa, necesito compartir de Cristo. 4 cosas que van a definir realmente nuestra vida cristiana de los últimos tiempos y nuestra salvación aún. Necesitamos oír verdaderamente la voz de Dios. Hoy la gente anda buscando la voz del líder, la voz del pastor, la voz, y no están realmente buscando la voz de Dios. Recuerda que tanto el pastor como el líder somos personas humanas y nos equivocamos, pero Dios nunca se va a equivocar, Dios nunca va a mentir. Por eso recuerda lo que dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces hoy es un tiempo en el cual tenemos que afinar nuestro oído, buscar captar la voz de Dios exclusivamente. Hoy hay muchas voces, muchas invitaciones, muchas mentiras en el aire y pues tienen que ser atractivas para que la gente las crea. Pero nosotros tenemos que oír únicamente la voz de Dios. Yo quiero animarte a que cambies esto en tu vida. ¿Cómo oír? ¿Qué oír? No te apasiones por las personas, apasionate por Cristo. Entonces tenemos que oír. Otra cosa que tenemos que cambiar es el servicio que le damos a Dios. Yo tristemente veo que muchísima gente, la gran mayoría de la gente en las iglesias no sirve a Dios. Solamente va a que le apapachen, solamente va a que le engorden a las iglesias, pero no está realmente sirviendo a Dios ni buscando el servir a Dios. Yo quiero decirte que todo aquel que sirve a Dios tiene bendición. Dice en el libro de Éxodo que cuando uno sirve diligentemente a Dios, Dios nos da la comida, nos da la bebida y nos da también, nos da la bendición. Entonces, cuando uno sirve a Dios, la bendición de Dios no se tarda. Hay bendición y hay crecimiento espiritual. Entonces necesitamos realmente aprender a servir a Dios, querer servir a Dios, disponer nuestro corazón para servirle a Él. Otra cosa que te decía que tenemos que cambiar es nuestra adoración. Hoy mucha gente pues piensa que porque ya cantó un canto bonito, ya adoró a Dios, mi amado. La adoración es una manera de vida y claro que adoramos a través de cantos, a través del grupo de alabanza y es muy padre, pero mi amado, se termina la reunión y ahí quedó tu adoración nada más. Tenemos que seguir adorando con nuestra manera de vivir, sin mentiras, sin violencia, sin maldades, sin pecado. Eso es una vida de adoración. Alguien que está alimentándose de la palabra día a día. Alguien que predica con amor a Cristo. Entonces la adoración lleva mucho más que solamente lo que muchos conciben o creen, que solamente es cantar 1 o 2 cantos. La adoración es una manera de vivir. Tercer cosa o cuarta cosa que tenemos que cambiar es nuestra manera de compartir. Quizás cuando nos vemos obligados predicamos, quizás cuando pues no hay otra pues tengo que predicar, pero realmente nuestro compartir tiene que ser con el fuego del Espíritu Santo. Así que yo te animo a que de verdad compartamos. Antes de compartir, ora, Señor, dame tu palabra, dame sabiduría, dame entendimiento, dame el fuego de tu Espíritu Santo para poder compartir tu evangelio. Mi amado, estas son las características de una iglesia que está esperando a su Señor. Han oído la palabra, buscan la palabra, sirven con todo su corazón, adoran con todo su ser y con toda su vida y comparten de aquel que los rescató. Entonces yo quiero animarte que pues realmente así lo hagamos.
que realmente sirvamos para Dios, porque recuerda lo que dice Apocalipsis 22:12: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi anhelo es que tú y yo recibamos ese galardón, pero tenemos que estar preparados. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios, en esta tarde yo oro que la iglesia que seamos una iglesia no solamente confiada, sino más aún preparada para esta segunda venida de Jesucristo, preparados en santidad, preparados en limpieza de mente, de alma, Señor, escuchando la voz de Dios conforme a tu voluntad, Señor, que seamos, que sirvamos llenos del Espíritu Santo. Oro que podamos dar un servicio, Señor, no para ser vistos por las personas, sino para estar cerca de ti. Oro, Señor, que podamos también tener ese corazón de adorador, y que toda nuestra vida, no solamente momentos de cantos, sino una vida completa de adoración a ti. Oro, Señor, que podamos y nos levantemos para predicar el Evangelio en estos últimos tiempos. Señor, rindo mi vida y te pido, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y a hacer esa iglesia preparada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Primero Dios, nos vemos la próxima semana.